Hola, esto es real, biopolítica. Han hecho una investigación para saber quién vivió en Machu Picchu. El análisis de ADN muestra una sorprendente diversidad en el antiguo Palacio Inca. Claro, estaba leyendo la nota y veía cosas que faltaban, que no lo explicaban bien, ¿no? Pero cuando uno entiende algo bueno, yo soy de Perú, ¿no? Entiende algo de cómo funcionaba la sociedad inca, eh, ya puedo entender parte de esto, ¿no? Porque hacen afirmaciones que a veces son algo inexactas, ¿no? O sea, los hechos están ahí, pero las afirmaciones sobre los hechos, eso es lo que es inexacto. Pero los hechos están como lo pone la investigación. Bueno, vamos a ver acá. Esa es la interpretación de los hechos, ¿no? Acá. Vamos a verlo acá. Acá te estoy mostrando vista de sur a norte, ¿no? A la izquierda se ve el sector Hanan de la ciudad, que es el sector alto de la ciudad. Ahí está. Con la estructura piramidal de la colina del Intihuatana. A la derecha, el sector oriente, separadas por la plaza principal. Ahí está, ¿ves la plaza principal? Esto se parece también a, ¿cómo se llama? Uganda, que está por lo Imperial de Cañete, entre Cañete y Lunahuaná, ¿no? Hay una fortaleza inca también, ahí, sí, Uganda, algo así se llama. Un día lo voy a mostrar. Bueno, también tiene un diseño algo parecido, solamente que el que está por el Valle de Cañete está bastante derruido. Pero sí, eh, sí, parece un modelo parecido. Sí, 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 aquí está. Bueno, al fondo es el cerro Huayna Picchu. ¿M? La imagen está tomada desde lo alto del sector agrícola, que está al sur del complejo, la campiña de esta ciudadela. Ya, se habla de Machu Picchu, bueno, es algo comercial, es porque está bien conservado. Es una ciudadela bien conservada y por lo tanto la gente va y pone su plata. Sí, pero en verdad la información está está abajo. La verdadera información para entender esto está ahí abajo. Esto es algo comercial, o sea, la gente, oh, Machu Picchu, no puedes quedar mal, ¿no? O sea, que hay que ser buenquerista, ¿no? Pero la información está abajo, no está acá en la ciudadela. Ahí no la vas a encontrar. Vas a encontrar algunas cosillas así, pero no. No, pero todo el mundo, tienes que ir a Machu Picchu, tienes que ir a Machu Picchu, ¿no? Claro, para que te impresiones un poco, ¿no? Pero la información no está en Machu Picchu. La información está abajo, ahí abajo. Y está en los seques, los seques. Y de eso también vamos a hablar después, ¿no? Esta es la verdadera información, ahí vas a poder entender de Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu es muy reciente, no es algo antiguo, no es como Chavín, ¿no? Chavín de Huántar, ¿no? No es así, o como sería Cahuachi. No, es muy reciente, ¿no? Y, bueno, no hay mucho misterio por acá, es simplemente una ciudadela más, solamente que está recontra bien conservada y por lo tanto tiene un valor turístico para poder conseguir dinero. Sí, una buena propaganda y ya. Uy, que sé que mis convertidores se van a molestar un poco, ¿no? Pero, pero bueno, ya sé, ya tomaste tu selfie, ya. Pero la información está abajo, no está aquí. ¿No? Aquí, no está aquí, abajo está. Están los eques, las partes del reloj están ahí abajo. La mayoría no entiende eso, pues. No entiende lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque la cosa simplemente es tomarse una selfie. Eso. Bueno, de pie en la cima de las montañas de las tierras altas del sur del Perú, ¿no? Porque esta es la zona de ceja de selva. Estas son las cordilleras, pero es la cordillera que está mirando la selva. Pues, por lo tanto, lo ves así, bastante verde. Esta es las tierras altas del sur, la zona de ceja de selva. Aquí está esta maravilla del siglo 15 del Imperio Inca, Machu Picchu. Es la mejor conservada porque es la que encontraron ya este, sin tocar, ¿cómo te digo? Sin derruir, ¿no? Porque por lo general se usaban estas piedras como canteras, pero estas piedras están bien arriba, así que no sale a cuenta agarrar esta piedra y bajarla hasta el valle, ¿no? Y moverla hasta la ciudad, ¿no? No sabe a cuenta, no sale a cuenta, o sea, llevar esta piedra hasta la ciudad, porque abajo no hay grandes ciudades. La ciudad más cercana está bien, pero bien lejos.
Y para sacar una piedra de acá y bajarla, bien difícil. No, no resulta, no resulta económico. Por eso lo dejaron ahí, todo ahí arriba. No desmantelaron nada, porque no hay ninguna ciudad ahí cerca. No, no hay. Como para que esto sea solo como cimiento de una nueva ciudad. No, no hay. Entonces lo dejaron ahí, se llenó de forraje y listo. Después alguien lo encontró, bueno, entre comillas, ¿no? Que nadie lo encontró, esto ya todo el mundo sabía que existía. ¿Ya? Todo el mundo sabía que existía, solamente que le dieron cierta, ¿cómo te digo? Restauración. Y lo abrieron al público para ganar dinero. Así. En verdad hay bastantes ruinas que están tiradas y botadas hacia la intemperie. Hasta hablé una vez del tema de Ancón, ¿no? También había un lanzón ahí, tirado en la intemperie. El museo está a 500 metros, menos de 500 metros, y no se dignan llevar ese lanzón. O sea, es así, aquí en Perú es así. Solamente que esto puede dar plata, ¿no? Si se le da buena propaganda. Así. Y da plata, y da plata. Una buena propaganda, da plata. Entonces hay que marketearlo. Es un negocio, es un negocio. Ojalá así así de bien cuidados estén todas las ruinas arqueológicas del Perú, pero cada vez que voy a una ruina, lo veo abandonado, ¿verdad? Todo full abandonado. Nadie se digna a restaurarlo como esto. Y el Ministerio de Cultura tiene que dar una resolución diciendo pérdida de valor cultural de tal lugar, porque ya plancharon encima una urbanización, ¿no? No hicieron nada, se quedaron callados, dejaron que pase todo y listo, arrasaron. ¿Por qué está bien cuidado esto? Porque aquí no hay mucha información valiosa para poder saber qué pasó antes. Entonces conviene dejarlo. Hay otros que tienen gran información, bastante información para poder entender todo esto que se está desvelando poco a poco, ¿no? Eso es lo que tú ves, se deja de intemperie. Lo que tiene bastante información, se deja de intemperie. Lo que no contiene mucha información y puede dar plata, a todo eso. Ay, sí. ¿Qué popular suena, ¿no? Bueno. Sucede que han descubierto la increíble diversidad genética escondida en los restos antiguos de aquellos que una vez llamaron hogar a Machu Picchu. Bueno, eh, de la gente que vivía acá, no sé si lo llame hogar o no. La mayoría eran llevados como esclavos o como llanas, como eran incorporados en el Ayllu, en la panaca del Inca, en un estatus de esclavos y eran traídos acá. Que lo vean como hogar esto, un poco difícil, porque la mayoría no eran de este origen, no eran de origen inca, no eran, eran de sitios lejanos, que los traían como esclavos, o los compraban o eran botín de guerra y los traían, ¿verdad? Eso era, no era que piensen que Machu Picchu es hogar, ¿no? La gente que vivía acá. ¿No? O sea, la información, justamente, o sea, la información de cultura material está allá abajo. Ahora bien, el ADN está por acá debe haber un cementerio. Entonces, de ahí han sacado las muestras. El imperio Inca, pues, una vez gobernó un vasto imperio de 2 millones de kilómetros cuadrados a través de la impresionante cordillera de los Andes, en América del Sur. El imperio Inca se forma en 1438 por Pachacútec, Inca Yupanqui, y su apogeo se alcanza en 1533. Y lo que viene después de su apogeo es una abrupta conquista española y la colonización del lugar, que expandieron el imperio, ¿no? El imperio inca pues se transformó en el reino del Perú y se expandió mucho más que aquello que los incas pudieron haber soñado. En el corazón del imperio estaba la ciudad capital del Cusco y cerca estaba el majestuoso palacio de Pachacútec, que era Machu Picchu. O sea, él mandó hacer este palacio. Bueno, no estaba tan cerca tampoco, o sea, mover una piedra de acá y de Machu Picchu y mandarla al Cusco eso es imposible, o sea, no salía a cuenta, había piedra cerca del Cusco, y era mejor sacar una piedra de Cusco para colocarla en la misma ciudad de Cusco que sacarla de acá. Era- por eso, como te digo, nadie desmanteló esto, no salía a cuenta, ni para los que vivieron durante la colonia, ni para los que vivieron durante la República, porque no había ciudadela cerca, y además era muy alto, estaba muy alto este lugar, o sea, no salía a cuenta. Entonces el sitio se llenó de forraje, de follaje, todo. Pero la gente ya sabía que allí existía,
esta ciudadela antigua, ya abandonada. Eso se abandonó. Y la gente ya sabía que existía. Cuando fue Irán Bingham, ¿no? La gente ya sabía que existía ya. No era ningún misterio, ni ningún descubrimiento, ya se sabía. Solamente que se le dio, pues, este, el marketing a esto, ¿no? Se le dio la oportunidad de marketing. Bueno, Machu Picchu era visitado por la familia real y los invitados durante la estación seca de mayo a octubre. La estación en los Andes, ¿no? En los Andes la estación seca es de mayo a octubre. Mientras en los Andes están seco, acá en la costa hay garúas, nieblinas, hay humedad. Y las lomas de la costa se llenan de verde y de flores y todo eso. Entonces, esto es Machu Picchu, durante la estación seca, ¿no? De mayo a octubre. Bueno, entonces era un lugar de festejo, baile, canto y, bueno, para cazar, ¿no? Cacería. Aunque los incas de élite eran enterrados en Cusco después de su muerte, el palacio se mantenía durante todo el año por unos cientos de sirvientes que vivían en el lugar, ¿no? O sea, eran sus llanas. El llana era un esclavo que formaba parte de la panaca, o sea, de la tribu, pero en un estatus esclavo. Es como una gems, como en la gems, en la gems romana también el dominus, el señor, tenía dominio sobre los herederos, sobre los hijos, la familia, y también sobre los esclavos, y los siervos y los esclavos, ¿no? Y también venían los clientes también, ¿no? Entonces, así. Entonces, acá, en esta panaca, que era también una especie de tribu, ¿no? Esta panaca, la panaca era la tribu, que era la tribu real, era una panaca, eran como 8 panacas, creo, un poco más. Cada panaca era la panaca de un inca, ¿no? De un gobernante, de un apu inca, ¿no? De un gobernante. Entonces, entonces cada inca creaba su propia panaca. Entonces, esa panaca también necesitaba no solamente los descendientes de sangre, también aparecían los bastardos. Un inca dejaba pues unos cientos de bastardos, pues, que no se sabe exactamente a dónde iban, ¿no? Creo que colonizaban, ¿no? Se los usaba para colonizar y evitar problemas. Pero la panaca necesitaba también siervos, que eran parte de la hacienda, de la tribu. Se conseguían siervos, esclavos, y listo, ya engrosaban su panaca. ¿No? Es algo tribal, ¿no? Sabemos que Clístenes también incorporó al Demos a su tribu, los incorpora al Demos, que es el pueblo, ¿no? Lo incorpora a su tribu y se va contra su rival, Iságoras, y lo vence, ¿no? Engrosa sus filas, hace una ceremonia y todo. Entonces, acá también se les incorporaba a los esclavos. Entonces, los esclavos eran los que hacían el mantenimiento de esta ciudadela, que era la ciudadela de la familia real. Estos sirvientes fueron enterrados en cementerios fuera de los muros del palacio. O sea, los sirvientes, o sea, los esclavos, los siervos, eran enterrados ahí, en los cementerios, que estaban cerca de la ciudad, ¿no? El cementerio estaba fuera de la ciudadela, pero estaba cerca también, ¿no? Ahí se les enterraba. O sea, no se usaba mucho, no se hacía mucha parafernalia para ellos. Eran llanas, esclavos. Después de la colonización española, el reconocimiento de Machu Picchu se perdió en el mundo occidental. Ojo, en el mundo occidental. ¿Cuándo sabían de la existencia de Machu Picchu? Ya en Europa. Solo para ser redescubierto por aventureros a principios del siglo XX. O sea, en Europa sabían que existía Machu Picchu durante la, ¿cómo se llama? Durante la colonización. No, en la zona sí sabían que existía Machu Picchu, siempre han sabido, en esa zona siempre han sabido, solamente que nunca han sabido que había Machu Picchu, solamente sabían que el Inca se refugió en una ciudad, que estaba por el río Vilcabamba, ¿no? Estaba por un río en la ceja de selva bajando por el Cusco. Esto es lo que sabían, eso es lo que sabían, una ciudad que estaba por ahí. Bueno, es esta ciudad. Entonces, sabían de esto, ¿no? Sabían de esto y no es que después de la colonización el conocimiento se perdió en el mundo occidental. No, 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 no había un conocimiento de esto, la verdad. No había.
y no fuera descubierto, ¿no? Porque no sabía, porque no había, pues, no fuera descubierto, ya se sabía que aquí existía eso, solamente que no le daban importancia, que era otra cosa. Ya se sabía que esa ciudadela estaba ahí. Fue fácil, cuando va a Bingham, a él, un guía lo lleva allá a la ciudad, porque ya se sabía que existía, y la gente iba a jugar. Los niños subían a jugar un rato, ahí, ¿no? Y era parte de un fundo, ¿no? Era parte de un latifundio, eran las tierras de un gamonal, de un terrateniente. O sea, esta era parte del territorio de un terrateniente. Y se lo pasaron así de terrateniente en terrateniente. Así. O sea, era eso. No era así. O sea, lo demás ya vino después, ¿no? Cuando te veía queda de cierto marketing, ¿no? Pero no fue como que, uy, fue olvidado y después lo descubrieron. Acá no se descubrió nada. Ah, bueno. Sucede que una expedición científica en 1912 documentó 174 personas enterradas en este lugar. Eran tumbas poco profundas, ocultas bajo grandes rocas o salientes rocosos naturales. Sí, se colocaban abajo de rocas. Los cuerpos se colocaban abajo de rocas. Es por lo general la gente del pueblo, gente pobre, la gente del pueblo, los esclavos, eran colocados así, debajo de rocas. Tú puedes ir a los sitios arqueológicos aquí de la costa, de Lurín también, hay sitios arqueológicos en nieve nieve y vas a ver infinidad de cuerpos por toda la quebrada y están tapados con piedras enormes. Claro que las piedras no son 100% encajadas entre sí, no encajan al 100%, simplemente colocan una piedra como sobre, una piedra al costado de la otra, como laja, ¿no? Las colocan ahí encima de los cuerpos, ¿no? Y como un techo, lo colocan como un techo, ¿no? Colocan ahí las piedras, y tú ves entre las piedras, porque no encajan las piedras entre sí, ves entre las piedras los huesos, y así puedes ver infinidad de lugares así, ¿no? Es algo común. Por lo general eran las quebradas, en los, en las pampas le dicen, pampa, algo así le dicen eso, son inclinaciones leves, menores de 45, no tan agudas, pero no tan graves, son inclinaciones de menos de 45 grados, o sea, no son tan empinadas, ¿no? Así, elevaciones de menos de 45 grados. Ahí la gente se entierra. Bueno, los antiguos se enterraban ahí. Si bien muchos carecían de ajuar funerario, se descubrieron artefactos de cerámica enterrados junto a algunas personas. Estos entierros reflejan una imagen vívida de la diversidad cultural existente, con estilo de regiones costeras y del norte del Perú, así como de las tierras altas de Bolivia cerca del lago Titicaca. O sea, toda una variedad. Acá está. Acá está. Vamos a ver. Esta fue la primera pista de que, bueno, la nota dice que Machu Picchu atraía personas de todos los rincones del Imperio Inca. La verdad es que no podías entrar acá si el administrador del Inca no te lo permitía. O sea, no es cosa de que andas en tu llamita, caminas y subes hasta la ciudad. No podías entrar. Nadie podía entrar si no tenía permiso del Inca. Esta era la ciudadela del Inca. No es que el sitio atraía a personas de todos los lugares para que converjan ahí. No era como Teotihuacán, que sí fue un foco de atracción demográfico, ¿no? De varios pueblos hasta ahí. No, 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 esto no era así, no era así. Aquí no, Machu Picchu no atraía a las personas de todos sitios, sino que los traían. Eran mitimaes o eran llanas, esclavos de la panaca de turno que dominaba. Estos eran los pobladores, no era que se sintieran atraídos por esta ciudad y de todos los rincones de Sudamérica fueron hasta Machu Picchu a vivir. No, 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 no. Si te das cuenta, no hay mucho espacio ahí para atraer gente, ¿no? No, era un imperio que te decía dónde tenías que ir, dónde tenías que moverte, por dónde no tenías que ir. Eso era Machu Picchu, ¿no? Eso significaba Machu Picchu.
Eso significaba, o sea, no era que atraía personas. Roma trajo muchas, Alejandría trajo personas de todo el mundo conocido por su riqueza, ¿no? No, Machu Picchu era una ciudadela a servicio del Inca y solamente entraba la gente que servía al Inca, con el permiso del Inca. No podía moverse a otro sitio, no te podías mover a otro lugar. Tenías que quedarte en el sitio que te asignaban, en el valle que te asignaban, en la ciudadela que te asignaban. O si no, te podía ir mal. Eso era el imperio incaico, ¿no? Sí. Y si podías moverte de un sitio a otro es porque el Inca te daba o el administrador te daba un salvoconducto, ¿no? Esta es una IU de comerciantes. Esta es la ruta que van a seguir. Listo, tenías tu permiso, porque eras parte de un IU, de una familia, de una tribu de comerciantes. Entonces podías moverte por el imperio. Ah, sí, pero necesitabas pues un permiso, un salvoconducto. O sea, no era así de fácil como ahora que tomas tu bus y te vas a un lugar, ¿no? No hay eso, no hay eso, ¿no? Uy, hay una nueva ciudadela en base a la pesca, ¿no? Que está surgiendo en el norte. Tomas tu bus y te vas ahí, ¿no? Un sitio que atrae personas para esa actividad, ¿no? No existía eso en Machu Picchu. No existía. La nota tiene como que no tiene no contextualiza bien con lo que era el imperio. Entonces, los sirvientes que vivían en Machu Picchu provenían de una variedad de lugares, que traían cerámica de sus países de origen. Sin embargo, los artefactos también podrían haber terminado en toda la zona a través del comercio. Para saber de dónde procedían estas personas, no había más remedio que analizar su ADN. Ojo, que también había comercio, pero todo estaba regulado ahí, todo estaba regulado. Sí. Todo se distribuía, el Inca distribuía todo. Si necesitabas hacer tu propia cerámica, la hacías tú, como te enseñaban. La gente hacía sus propias cerámicas, ¿no? O otros también compraban su cerámica, los comerciantes, ¿no? Ahora dudo que los comerciantes hayan subido hasta allá. Son los almacenes del Inca, es la ciudadela del Inca. Se compraban las cosas y se seleccionaba qué iba a servir en la ciudadela y qué no. O sea, era un gobierno bastante controlista. Entonces, ¿qué pasó? Se llevó a cabo la secuenciación en esta investigación que estoy mostrando acá, del ADN proveniente de los restos de 68 individuos, 34 enterrados en Machu Picchu y 34 enterrados en Cusco. Muy buena investigación, buena forma de hacer la investigación. Mediante uso de datación por carbono, se fecharon los restos y se encontró que algunas de estas personas fueron enterradas antes del surgimiento de Pachacútec y del Imperio Inca, o sea, de la época regional, lo que podríamos decir el predinástico Inca, cuando todavía no había eso de los mitimaes y tanta cosa, sino que eran varios reinos que estaban pugnando entre sí. Y el reino del Cusco, de los incas, era uno de esos tantos reinos, ¿no? Ya estaban a un nivel regional esos reinos. Compararon el ADN con el de los pueblos indígenas que viven en los Andes en la actualidad, o sea, con las líneas genéticas, que ya se han secuenciado. Y sucede que estas líneas genéticas han continuado sin alteraciones durante los últimos 2000 años. O sea, se ha mantenido así durante los últimos 2000 años. No ha habido mucho movimiento. Es por eso que el logos occidental aquí en Perú no funciona. La gente no lo asimila. Y te das cuenta, la democracia en Perú es un poco endeble, ¿no? Porque la gente no asimila el logos occidental. Más bien vota por otro tipo de gente, por gente que no tiene lógica para hablar, que no tiene lógica para explicar las cosas. Solamente les promete una redención de su condición, de una imaginaria condición que dicen tener, ¿no? De una condición victimista. Eso es lo que hay, pero eso no es el discurso de una democracia. La ciudadanía aquí no cala, el pensamiento ciudadano acá no cala, no cala, no hay eso. No hay eso, son poblaciones que han estado estancadas y que no calan ese tema de la ciudadanía occidental. Y como te acaba de explicar esta nota, durante los últimos 2000 años no ha habido ninguna alteración en la línea genética. Son poblaciones que están estancadas.
están estancadas en el tiempo, mentalmente están estancadas en el tiempo, genéticamente también, mentalmente también. Por más tecnología que le pongas, mentalmente están estancados. ¿Mm? Así. Ideológicamente también están estancados. Así. Sí. Entonces, culturalmente también están estancados, por más tecnología que le pongas. Eso es lo que pasa aquí. Bueno, entonces está estancado así como sus ancestros de regiones más distantes de América del Sur. Se ha mantenido igual, no había mucho cambio. Por más conquista española, por más república, no ha habido mucho. Vale la pena señalar que estos ancestros se basan en el ADN y no necesariamente se superponen con las identidades culturales de las personas, aunque a veces lo harían, casi siempre, ¿eh? Lo harían. Eran las personas enterradas en Machu Picchu genéticamente similares a las que han vivido en toda la zona desde antes del reinado de Pachacútec, o estaban relacionados con ancestros de regiones más distantes, los de Machu Picchu. Si esto último fuera cierto, podríamos asumir con seguridad que ellos o sus padres habían venido a Machu Picchu desde tierras lejanas. Ah, sí, claro. Ahora bien, debes tener en cuenta una cosa, este era el Palacio Imperial, era la ciudadela del Inca, y el Inca variaba siempre. Cada panaca cambiaba, cada vez que cambiaba un Inca, también cambiaba la panaca, entonces tenían que mover a toda esa gente y poner a la gente de la siguiente panaca, en la panaca que estaba reinando, ¿no? A los esclavos de la panaca reinante los colocaban y movían a los esclavos de la panaca que dejaba de reinar. Es así, o sea, así que es posible que se vean pocos casos de papás e hijos, ¿no? Ahí enterrados. Vamos a ver. Aquí está el mapa de América del Sur que muestra la distribución geográfica de los grupos de ascendencia genética, en el A, que ha sido publicado por los individuos modernos, en los círculos, ahí están, círculos, individuos modernos, y antiguos son los triángulos. Los individuos modernos están en círculos, los individuos antiguos están en triángulos. Constituyen estos grupos, vamos a ver, son los genomas que constituyen estos grupos y de los sitios arqueológicos, aquí vamos a encontrar los sitios arqueológicos de que derivan los individuos de este estudio. Aquí está, aquí están los sitios arqueológicos, aquí está, son los cuadrados, los sitios arqueológicos. Los sitios arqueológicos son los cuadrados. Los modernos son los círculos, los poblados modernos. Los restos, las tumbas de los antiguos, los restos antiguos son los triángulos. Acá puedes ver las ascendencias, ¿no? Aquí está. Puedes ver que los altiplánicos son los morados. Ya hemos visto ya cuando hablamos de los cuatro haplotipos, ¿no? Aquí está. Los morados son el haplotipo de los del altiplano. Y acá hay unos verdes, unas variantes del verde, ¿no? Los verdes del norte y los verdes del sur, en la parte de los amazónicos. También los amazónicos son otro haplotipo, pero de esos haplotipos aparecen otras tribus. Esto sigue igual, sigue igual. Los de la costa norte también siguen igual. Ah, sí. Aquí, aquí están los del sur del Perú, que es Ica, también siguen igual que el sur del Perú. Acá. Tanto de la sierra de Ica y de Ayacucho como de la costa de Ica, es la misma gente. Acá. Sí, ya hemos hablado también de eso, cuando hablamos de las cuatro razas de América del Sur. Aquí lo puedes ver. Bueno, en la parte B es el mapa que muestra la ubicación de las cuevas funerarias en Machu Picchu, destacándose las cuevas muestreadas en este estudio. Bueno, le dicen cuevas porque en verdad no es que sea un hueco en la tierra y tú camines hacia el fondo. No es ese tipo de cueva, sino que este, han cavado un poco, ¿no? O simplemente han colocado los restos ahí, en el suelo, y han puesto piedras alrededor y tierra, o han hecho una pequeña hendidura en la tierra y han puesto ahí el cuerpo,
y con piedras grandes lo han tapado como un techo. Con piedras grandes han puesto un techo en los cuerpos, ¿no? Pero no se han preocupado de sellarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las piedras no encajan unas con otras. Las piedras que sirven como techo no encajan unas con otras. Y tampoco a los lados de esa, de comillas, tumba, vas a encontrar que encajen las piedras. Simplemente lo han hecho como se puede, ¿no? Que no revestía mucha importancia que esas cosas. Entonces simplemente han colocado piedras sobre piedra y han colocado otras piedras grandes como lajas, como techo, ¿no? O se pueda, ¿no? Pero tú puedes ver por las hendiduras. Puedes ver las hendiduras entre las piedras y ahí están los huesos. O sea, no es exactamente una cueva como lo piensas, ¿no? Simplemente son piedras son, son piedras que rodean un sitio hueco. Eso es. De todas las muestras de ADN que se analizaron, se encontraron que 17 personas tenían ascendencia de una de las fuentes distantes analizadas. Ahí, coloreados en el mapa de arriba. Ahí está. Estos incluían todas las regiones de la costa y sierra peruana, así como las regiones amazónicas de Perú, Ecuador y Colombia. Acá lo puedes ver, ¿no? Las regiones amazónicas de Perú, Ecuador y Colombia. Esas son. Todas las regiones de la costa y sierra peruana. Ahí está. O sea, los verdes de arriba, los verdes, pasto que están arriba. Eso. Y también las zonas, ¿qué dice? Costa y sierra peruana, ¿no? La costa, o sea, ya, estos de acá, los azules, los celestes que están en la costa peruana, ahí, esos azulitos, ¿no? ¿Te das cuenta? Es el mismo color que el triángulo que el círculo, ¿no? Porque son los modernos y los antiguos. Es la misma raza, el mismo pueblo. Los modernos están ahí en la costa sur, en la costa norte, perdón, esos círculos azules, y el mismo color es el triángulo azul. ¿Sí? Ya. Ese pueblo está también en Machu Picchu. ¿Por qué? Porque son cañaris. Sí, algunos de ellos creo que es pueblo Tayán y Cañaris. Esos pueblos fueron usados como mitimais o como sirvientes, como esclavos del Inca. Y existían en la zona de Cusco, eran labriegos, eran esclavos labriegos de una de las panacas incas, los usaban como esclavos. Estos pueblos vivían en Cusco, por ejemplo, hay un pueblo llamado Cañaris, por ahí, por Cusco, Cañaris se llama. ¿Por qué? Porque es ese pueblo que sacaron de la costa norte y lo trajeron a Cusco. Así que es muy probable que también ese pueblo lo hayan traído como esclavos a Machu Picchu. Machu Picchu. ¿Y por qué venían estos pueblos de la selva? ¿Por qué? Porque los selváticos esclavizaban a otros pueblos. Las tribus de los selváticos esclavizaban a otros selváticos y después los traían a estas zonas de los Andes donde había imperios, había reinos, ¿no? Antes los incas también había otros reinos. Los incas absorbieron a los reinos de los Andes. Entonces, ahora que los incas estaban como únicos amos de los Andes, iban de los incas y les vendían esclavos a cambio de telas, de cerámica, de orfebrería, qué sé yo, de cambio de cosas, ¿no? Hacían intercambio comercial, porque así como los negros de África esclavizaban a los propios negros de África y se lo vendían a los europeos, ya igualito. Las tribus de acá, de esta zona, de la Amazonía, esclavizaban a otras tribus de la Amazonía. O se los comían o los entregaban como esclavos, los vendían como esclavos a los incas. Entonces los incas los adquirían como esclavos y también los colocaban como parte de su ajuar. Y se lo llevaban algunos a Machu Picchu o a sus tierras del Labriego y ahí los usaban como esclavos. Eso es, pero eso no está en la nota, ¿no? En verdad eso sí pasó. Solamente que no han puesto el contexto histórico para poder entenderlo mejor. Bueno, solo 7 de los individuos enterrados allí tenían ascendencia que podría vincularse con la vasta Sierra Sur del Perú, donde residen Machu Picchu y Cusco. Sin embargo, no podemos confirmar que fueran locales de Machu Picchu, ¿no? Pero eran de la zona de esta sierra, de la Sierra Sur. O sea, eran gente de la Panaca, puede que sean también siervos de la Panaca, gente de ahí.
siervos de la panaca, porque también los incas conquistaron los reinos que estaban cerca de su lugar, pues ahí quedaron, ¿no? Acá está, hay gente de ahí, porque en la ciudad de Cusco, antes de la ciudad de Cusco, habían pueblos ahí cercanos, desperdigados, aldeas, era un pantano, entonces ellos conquistaron a las tierras que vivían, a la gente que vivía, los ayaraucas, los maras, creo que los incas eran los maras, y había unos ayaraucas, a estos los conquistan y los vuelven sus siervos, ¿no? Los tres individuos restantes tenían ascendencia mixta, incluso de lugares tan lejanos como Brasil y Paraguay. Podrían haber sido descendientes de personas de diferentes tierras que se conocieron en Machu Picchu y podrían estar vinculados a ascendencias sudamericanas aún desconocidas. Y esa parte todavía no la entendemos, cuando dicen ascendencias sudamericanas aún desconocidas. No sabemos exactamente a qué se refiere. Ese es el misterio. En cuanto a las relaciones familiares cercanas, solo se descubrió un par, una madre y una hija. Eso se descubrió. O sea, te digo, ¿no? O sea, cada vez que entraba una panacas a gobernar, desalojaban a la panaca antigua de ahí, de Machu Picchu, y colocaban una nueva panaca, porque esa era la ciudadela del Inca. Y el Inca, cuando cambiaba de reino, cuando era sucedido por el siguiente, entonces el siguiente entraba con toda su panaca. Y ya cambiaba la gente y todo. Todos los individuos sorprendentemente fueron enterrados juntos en los principales cementerios. Ojo, no es un cementerio como tú crees, ¿eh? Está así, tirado en la tierra. Los cuerpos están ahí tirados uno tras otro y encima han puesto piedras y piedras como techos encima, como se puedan, ¿no? Pues no está pegado con cerámica, no está bien labrado, nada. La piedra que estaba ahí la agarran y pum, lo ponen, como sea lo ponen. ¿Ya? Por eso dice cuevas. Eso dice fuera, ¿no? De verdad es así, está hecho como sea, ponen como sea. No tienen ningún cuidado para darle, para adornar la cueva, ¿no? No hay ningún cuidado, simplemente se colocan las piedras como sea. A eso se refiere. Eso, esto podría implicar que se les consideraba iguales en estatus, claro, porque todos eran esclavos, por eso eran iguales en estatus, eran esclavos. Lo que a su vez sugería que nacieron en otro lugar y llegaron a Machu Picchu de forma independiente. No, no llegaron de forma independiente, esa era la ciudad del Inca. El Inca ponía a sus esclavos ahí. Si eran sus esclavos, no llegaron de forma independiente. Llegaron porque el amo quiso que lleguen ahí, porque eran esclavos. Esa parte todavía no la entienden. Sí, acá está. Entonces, entablaron relaciones ocasionales y tuvieron hijos. Claro, que vivían ahí. Es lógico que hayan tenido hijos, justamente ahí, en esa zona. El Inca venía de vez en cuando. Así. Así que mientras daban mantenimiento al palacio y al lugar, porque para dar un mantenimiento al palacio necesitan vivir ahí. Por eso aparece en la ciudadela, porque ahí vivía la gente que daba mantenimiento al lugar. Tenía que estar algo cómoda la gente ahí, porque también eran de la panaca del Inca, no podían estar así como si nada, así tirados, ¿no? No, había que tener mucho cuidado. Como eran la panaca del Inca, cierto, tenían tenían que ser bien tratados también. O sea, eran esclavos, pero tenían que ser bien tratados porque eran los esclavos del Inca, eran considerados familia del Inca, parte de su panaca. Claro, no era su sangre de él, pero era parte de su panaca. Eso ya significaba mucho y no podían ser muy maltratados tampoco. No, no era como el Imperio Romano, ¿no? Que el esclavo era lo peor, no, no. O sea, acá era un poco distinto. Estos eran miembros de la panaca del Inca. Eran esclavos, sí, pero la panaca. Eran como los hermanos del Inca. Así era visto, pero nunca se olvidaban que eran ciegos, ¿no? Hasta había llanas que hacían de administradores regionales. Era como el eunuco, ¿no? El eunuco llegaba a ser jefe militar en el mundo antiguo de Eurasia. Ya, igual es acá. También había llanacones que eran administradores regionales. Y después se hicieron pasar por curacas cuando vinieron los españoles. De eso también hablaremos después, ¿no?
Es probable que estas personas fueran de una clase de mujeres elegidas, ¿no? Ah, está. Puede que haya también, se llama abyaconas, ¿no? Las abyas. Es una clase de similar, ¿no? Esas mujeres son esas abyaconas, las mujeres de la cuna, las mujeres del Inca, y también están los yanaconas. Los yanaconas son los esclavos, las abyas son las vírgenes. Son mujeres consagradas al dios sol, y hacían labores de tejido, cultivaban peces, cosas así. Esas eran las abyas, las vírgenes del sol. Los individuos de estos grupos fueron seleccionados de sus hogares a una edad temprana y asignados permanentemente al servicio estatal, aristocrático o religioso. Aquí yo veo que eran esclavos, pero no veo algún sitio para las abyas, no, no lo veo, como si hay en Lurín. En Lurín sí hay sitio para las abyas. Hay un complejo especial para ellas y su esposa también. La diosa Urpi tenía esa connotación, ¿no? La paloma, las pozas para los peces. Había esa connotación. Pero aquí no, no lo veo. A ver, vamos a ver. Talleres, Templo del Sol y Mausoleo, Residencia Real, Plaza Sagrada, Barracas, Intihuatana, Piedra, Grupo del Cóndor. Acá sí, hay una Yaguarcio, Grupo de los Moteros, el 14, ¿no? Ah, sí, hay unas sabias acá. Acá dice que sí hay un lugar para las sabias. No, pero estas eran diferentes, pues no, no, no eran esclavas. Las sabias no eran esclavas, eran las vírgenes consagradas al sol. No, no eran exactamente esclavas. Es otra cosa, las mujeres elegidas. Claro que no podían rechazar la elección, ¿no? O sea, sí, sí, sí había una yacuna acá, ¿no? Mm. Entonces, los individuos de estos grupos fueron seleccionados de sus hogares, ¿no? Los ayacunas fueron seleccionados, las anchas seleccionadas de sus hogares, ¿no? Las chicas eran seleccionadas, pero los esclavos eran adquiridos por botín o por compra. Ya lo expliqué, ¿no? Pero no todos eran navias, las hayas eran pocas, pues. Más necesitaba un servicio de servidumbre para poder asistir a las sabias, a las vírgenes del sol. Y esta servidumbre eran justamente los esclavos. Después de llegar a Machu Picchu, habrían pasado el resto de sus vidas sirviendo a la hacienda real. Aunque no sabemos cuánta coerción, si es que hubo alguna, bueno, sí hubo coerción, sí hay bastante coerción. Era el imperio inca, que era un imperio centralista y muy controlista, muy controlador, muy controlista. Sí había mitimais. Sí sabemos, que estuvo involucrado en el proceso de estas personas que llegaron a Machu Picchu. Los análisis de los huesos sugieren que vivieron vidas cómodas. Es que eran los esclavos del Inca, eran de la panaca del Inca. Tenían que vivir una vida cómoda. O sea, eres la panaca del Inca y te tratan como un animal. Como que ya el Inca queda mal. El Inca queda mal si pasa eso. Muchos vivieron hasta la vejez y no mostraban signos de desnutrición, enfermedad o lesiones por la guerra o el trabajo pesado. Era porque no eran tomados para la guerra, eran tomados para el servicio. El servicio. O sea, no había una redistribución de funciones, no había conversión laboral de que transformamos a estos en... No, no, no. Te quedabas ahí, te quedabas ahí. Te quedabas en el ejército, te quedabas en el ejército. Te quedabas en el campo, te quedabas en el campo. Te quedabas como Avia, como Virgen del Sol, te quedabas como Virgen del Sol. O sea, no había eso. Por eso usted no tienen lesiones de guerra, ni siquiera de trabajo pesado. No, no eran ese tipo de esclavos. Para eso había otros esclavos. ¿Sí? Así, no había otros esclavos. Es importante destacar que los restos humanos que encontraron y que son anteriores al imperio no exhibían altos niveles de diversidad. O sea, antes del imperio no había altos niveles de diversidad. Hasta el día de hoy. Eh, sí. Fue el establecimiento del Imperio Inca lo que llevó a personas de todas partes a trasladarse a Machu Picchu, porque ellos ordenaron que vengan a Vírgenes del Sol, que eran de varios sitios del imperio, las más hermosas, las llevaban ahí. Había varios ayahuasis que llevaban ahí, ¿no? Y los esclavos, los llanas, tomados por guerra o por comercio, por intercambio, que eran de la diversidad que ya he dicho, ¿no? Que justamente cuadra con la historia, cuadra bastante, ¿no? Pero ellos fueron trasladados, fueron movilizados a Machu Picchu.
porque el Inca ordenaba movilizaciones forzadas. Su panaca tenía que obedecerle, y él engrosaba su panaca justamente con botines de guerra y con esclavos. Así engrosaba su panaca, pero una vez que entrabas en la panaca del Inca, el Inca era el que decidía dónde tenías que ir, ¿no? Y no podía tratarte tan mal, porque eras de su familia, que nada más del Inca. El examen de individuos de Cusco mostró menos diversidad que en Machu Picchu. Claro, porque Machu Picchu era un lugar pues donde se hacía una movilización forzada de gente de distintos lugares a servicio de una panaca. Por eso hay diversidad en Machu Picchu. En Cusco no hay tanta diversidad porque es un conjunto de 8 panacas que vivían ahí, que dicen que descendían de una tribu invasora que se llamó los Maras, que creo que eran de origen altiplánico, ¿no? De origen boliviano, porque los incas eran de origen boliviano. Entonces, por eso no había mucha diversidad ahí, ¿no? No había mucha diversidad en el Cusco, pero había más diversidad que en otros sitios regionales. O sea, los sitios regionales fuera de Cusco, las demás regiones no tienen tanta diversidad. Cusco tiene un poco más de diversidad y Machu Picchu tiene mucho más diversidad. ¿Por qué? Porque en Cusco se traían a los esclavos y a los orfebres, ¿no? O sea, conquistabas un reino en la costa norte y ahí había orfebres de alta calidad, te lo traías para el Cusco. Así conquistabas en otro lugar, había testileros de alta calidad, también te los llevabas para el Cusco. Y así el Cusco se volvió una ciudad de artesanos, así como un Machu Picchu, pero grande, artesanos. Por cada conquista se traía gente. Entonces, por eso Machu Picchu, el Cusco tiene algo de diversidad, justamente por esas conquistas. Pero las zonas conquistadas no tienen mucha diversidad. Desde hace 2000 años no hay mucha diversidad. Los hallazgos, estos hallazgos pintan una imagen cautivadora de Machu Picchu como un verdadero punto de acceso de diversidad, ¿no? Ahí ya le ponen su ideología, ¿no? Oh, la diversidad, ¿no? Eran esclavos, no era que, donde se juntaban todos y cantaban villancicos, ¿no? No, no era eso, no era eso, no era esa diversidad tan bonita, no había eso, ¿no? No había eso. Y el culto era distinto, era un culto de los seques, que era un culto regulado por el Inca. Bueno, esta zona montañosa tenía una larga historia de interacciones entre diferentes pueblos antes del surgimiento de los incas, pero aún así esa zona siguió manteniéndose genéticamente intacta, solamente que Machu Picchu tiene esa diversidad justamente por eso que te estoy explicando. Es la panaca del Inca, y el Inca engrosaba su panaca sacando de aquí, sacando de allá, incorporando gente de aquí y de allá. Es por eso. No es la imagen idílica de Machu Picchu, que es una gran ciudad que cautivaba a la gente, así como cautiva a los turistas de hoy día, ¿no? No había eso. No había eso, no es que cautivaba a la gente, porque a ti también te cautiva cuando lo ves, ¿no? Lo ves impresionante. También la gente lo veía impresionante en el mundo antiguo y por eso todos iban a Machu Picchu, ¿no? Eso es falso, eso es falso. Era una ciudadela creada por el Inca y manejada por el Inca que colocaba ahí a su panaca. Y su panaca también estaba integrado por esclavos. Esclavos y también había una parte para las vírgenes del sol, que eran las más hermosas del lugar, o sea, de varios lugares del imperio, ¿no? Las más hermosas, que colocaban ahí, en el Abya Huasi. Y los demás eran los esclavos, que eran parte de la panaca del Inca, eran esclavos, que eran de la panaca, eran parte de la familia del Inca. El Inca los incorporaba a su familia, a esos esclavos, era su panaca. De que no era exactamente una especie de busto, ¿no? No era exactamente eso, ¿no? No. Eso es algo romántico, no había nada de eso. Nadie quedaba cautivado por el esplendor de Machu Picchu ahí. Nadie quedaba tan cautivado que tenía que ir a Machu Picchu, ¿va? No. Solamente entrabas con permiso del Inca si eras de la panaca del Inca. E ibas a hacer un servicio para el Inca ahí. Solamente entrabas ahí y salías también si el Inca lo decidía. Eso era Machu Picchu. No es como dicen, ¿no? La universidad dentro del reino imperial inca, distinguiéndolo como un centro culturalmente rico dentro del paisaje antiguo. No, no había mucho de eso, ¿eh? No había mucho de eso.
Porque una vez que entrabas en la panaca del Inca, tenías que rendir culto a los mismos dioses que rendía culto al Inca. O sea, adquirías también la obediencia a los dioses del Inca, una vez que entrabas a su panaca del Inca. O sea, no había mucha diversidad tampoco, ¿eh? No había mucha diversidad. O sea, había buena arquitectura, ¿no? Mira, aquí está la arquitectura. Ya, esta arquitectura significa que por acá debe haber algún cuerpo o algo así. Esta es una escalera trunca. Las escaleras truncas y las rampas truncas implican que debe haber un cadáver por ahí. Eso significa. Así como las columnas truncas que usan los masones en sus cementerios. Así, igual, ellos hacían pirámides, perdón, hacían rampas o escaleras truncas. Así que por ahí debe haber algún muertito acá en esta zona. Claro, pero la mayoría de arqueólogos te va a decir que no es así, de dónde sacaste eso. O sea, bueno, con un poco de observación, ¿no? Entendiendo cómo pensaba la gente de ese tiempo, pues, te das cuenta rápido. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.